¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Luego dije hace un poquito, algunos días atrás, aquí mismo, una de las cosas más interesantes de ver, no solamente en el propio país, sino que en general en el mundo, pero en el propio país sobre todo, es la instalación de un nuevo gobierno, porque empiezan a pasar cosas, empiezan a conversarse ideas, empiezan a haber reparos de inmediato, el Congreso está vigente y burbujeando por todos lados. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre este nuevo gobierno del presidente Kast con Claudio Fuentes, profesor de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudio. Gracias a ti, Fernando. A ver, ¿tiene algo en especial la instalación de este gobierno respecto de los otros que han pasado? Sí, hay De términos democráticos, digo. No, hay algunos elementos importantes de considerar. Primero, hace mucho tiempo que la derecha no obtenía mayoría en ambas cámaras, por ejemplo, para gobernar. Ese es un primer elemento que diferencia a lo que había sido la tradición. Tenemos que Bachelet en el 2013, bueno, en su primer gobierno, el 2007, tuvo un año de mayoría en ambas cámaras, pero fue muy breve. En el 2013 su gobierno tuvo mayoría en ambas cámaras de 55% en ambas cámaras, y eso no lo habíamos visto en la derecha desde el momento de la transición a la democracia nunca, y por lo tanto tú tienes un elemento innovador, y esto fue producto no de que tenga una mayoría efectiva, particularmente en la Cámara de Diputados, porque no la tiene, pero la negociación le ayudó a tener las presidencias de las dos cámaras. No necesariamente la mayoría de votos para gobernar, pero sí le da una oportunidad importante. ¿Por qué no le contamos a la gente, a ver, qué importancia tiene de que tú tengas mayoría en las dos cámaras? Uno podría decir inmediatamente, pero pasa todas las cosas que quiera pasar, pero bueno, eso no es así. Pero ¿qué importancia tiene el tener mayoría? No, a ver, primero, el tener mayoría en las presidencias de ambas cámaras es relevante porque el presidente de la Cámara o la presidenta, en este caso Paulina Núñez y el diputado Alessandri, pueden definir agendas para la corporación. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados puede definir ciertas prioridades, puede declarar la inconstitucionalidad, por ejemplo, de algunos proyectos de ley. Puede decir, no, esto no es parte de esta corporación. O sea, hay un filtrado importante. Hay un filtro, y el segundo lugar es que tiene un rol político muy relevante, por cuanto, por ejemplo, cuando llega un proyecto de ley, puede definir si se va primero a la Comisión de Hacienda o a la Comisión de Salud, por ejemplo. Entonces, tiene un margen importante de maniobra. Recuerda tú, por ejemplo, el senador Coloma, durante la administración de Boric, se juntó con el presidente y acordaron una agenda express en materia de seguridad pública. O sea, los presidentes de las corporaciones tienen ese, si es que lo quieren ocupar, porque claro, a veces no lo ocupan, esa posibilidad, esa oportunidad de ejercer influencia en la agenda legislativa. Eso no significa, Claudio, y me gustaría que me lo explicaras, porque eso no significa necesariamente de que todas las medidas que el presidente Kast mande al Congreso van a ser aprobadas. No, ¿por qué? Porque hoy día, llamemos las fuerzas oficialistas, recuerda que también acá se han configurado círculos concéntricos. El gobierno gobierna con el Partido Republicano, no con Chile Vamos directamente y no con el Partido Libertario, pero participa del gobierno, ¿cierto? No son una coalición formal con el Partido Libertario particularmente. Entonces, el oficialismo es un poquito líquido. Y se ha notado en la primera semana sí, las diferencias entre Chile Vamos y la administración Kast. Entonces, en términos así resumidos, en la Cámara de Diputados tiene 76 votos. Es decir, para ser mayoría requiere 2 votos. Esos 2 votos se los podría atribuir o
el partido, el PDG, o algún descolgado. Eso pasó con la elección del diputado Alessandri para diputado, o sea, para presidente sí, de la Cámara, en donde se descolgaron Mulet y Camaño, que son dos, de hecho, de oposición, y le dieron el triunfo a Alessandri y al oficialismo. Entonces, lo que está pasando hoy día es que no tiene una mayoría, es muy, llamémoslo, débil su posibilidad de alcanzar la mayoría y por lo tanto va a requerir negociar mucho, particularmente en la Cámara de Diputados, que es donde hay más fragmentación se advierte. Ahora, técnicamente, uno podría pensar, y de hecho mucha gente lo ha planteado, podría pensar que, oye, pero el presidente Kast va a tener a un montón de partidos que no tenían nada que ver con él antes. Va a tener a partidos que vienen descolgándose, por ejemplo, como fue el caso de los partidos que salieron de la democracia cristiana. Está el partido de la gente, que eventualmente puede convenir cosas con el presidente Kast. A ver, ¿cuáles son, como tú ves, las posibilidades políticas de partidos que eventualmente pueden llegar a un acuerdo con el presidente Kast si es que, bueno, lo llama? Claro, mira, una forma de verlo es pensar de los temas más ideológicos a los temas más técnicos. De los temas más ideológicos desde aborto, matrimonio homosexual, eutanasia, son temas que ideológicamente ordenan a las coaliciones, ¿cierto? Y eso te podría llevar a obtener ciertos beneficios. Y lo que uno debería esperar es que un gobierno, si se basa solo en lo ideológico, trate de ordenar sus huestes de acuerdo a eso. Sin embargo, la política real no funciona simplemente así, porque funciona, es un conglomerado de asuntos. Entonces, porque el gobierno tiene simultáneos intereses en aprobar lo económico, lo político, lo cultural, lo social, o sea, son ámbitos distintos. Y entonces el parlamentario que está viendo esto, ¿qué es lo que pasa? Y dice, yo te doy voto acá, pero tú dame esto a cambio. Entonces empieza una transacción entre parlamentarios, bancadas, partidos y el gobierno. Entonces, por ejemplo, si el PDG es ordenado y le da, sabemos que es un partido pivote, porque es más probable que se puede inclinar por iniciativas de la derecha, pero eso va a depender de la cohesión que tenga. A lo mejor el partido de la gente dice, ¿sabes qué? En reducirle la deuda a los ciudadanía me interesa este proyecto. Entonces, y empieza a negociar con el gobierno algo y dice, ya, pero yo te apoyo en este proyecto que es ideológico. Entonces, es una combinación, es una ecuación compleja la negociación y por lo tanto no es tan sencillo de que el gobierno va a pasar máquina en todos los proyectos. A ver, déjame, voto a proyecto. Déjame hacerte una pregunta sobre táctica. Voy a suponer de que aquí también hay una táctica, a pesar de que tiene todos los méritos para hacer lo que sí. va a terminar siendo, o terminó ya siendo. Por ejemplo, cuando tú nombras de ministra a alguien que viene originalmente de la democracia cristiana y después del partido Amarillos, sí, que es, bueno, Jimena Rincón, ¿qué mensaje se trata de dar con eso? Bueno, por cierto, Jimena Rincón tiene que estar conteste en línea con José Antonio Kast y lo que él quiere hacer y todo lo demás, pero como la trayectoria es distinta, totalmente distinta a lo que podríamos denominar el paso de Kast en la política, bueno, a ver, ¿cuál es el mensaje que se manda? Claro, es que acá hay dos tipos de mensaje, uno a la opinión pública y otro al Congreso. A la opinión pública efectivamente quiere o quiso mostrar un gobierno de diversidad. Yo soy capaz de unir al país, ese fue el mensaje original, y por lo tanto yo incluyo desde radicales hasta republicanos, ¿cierto?, dentro del paquete de ministros que nombró.
Sin embargo, a nivel legislativo, eso no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque el peso de amarillos hoy día en el Congreso es muy bajo. Muy bajo, sí. Y por lo tanto no va a tener mucho impacto eso. Que los radicales estén apoyando a el gobierno porque tiene un ministro, tampoco, porque hay un quiebre Sí. entre esa autoridad Campos y el Partido Radical. Por lo tanto, no están. Una cosa es la política nacional hacia la opinión pública, otra cosa es la política del Congreso, que tiene otro ritmo y se ve en la primera semana. En la primera semana yo creo que los primeros 12 días vimos muy claramente, muy transparentemente, cómo se van readecuando los actores de acuerdo a la agenda que el gobierno está planteando. Y ahora el presidente Casta ha señalado que va a hacer una serie de recortes y una serie de reducciones de presupuestos en determinadas materias. ¿Eso se entiende como una necesidad de, llamemos así, generar condiciones distintas en términos económicos, o los recortes pueden ser también castigo o cosas que ideológicamente se piensa que no debieran ser? Sí, podrían ser castigo en algunos casos. Yo estoy pensando en cultura, por ejemplo, donde efectivamente hay una crítica muy fuerte al gobierno anterior respecto de lo que se hizo, a las ineficiencias, etcétera, ineficacia del gasto. Eventualmente podría ser eso, pero yo además creo que convengamos que cultura es un ministerio que en términos, si tú quieres, de la división o de aglutinación de gente, tiene una carga ideológica inevitable. Claro, exacto. Entonces, ahora, yo creo que el tema económico en sí es muy relevante en este gobierno, y es parte de una ecuación un poquito mayor, porque la ecuación tiene que ver con, por una parte, rebaja de impuestos, rebaja tributaria; por otra parte, reducción del déficit fiscal, que ha puesto mucho énfasis; y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la reactivación de la economía, inflación, crecimiento económico, incentivo a las inversiones. Ahí está todo el tema de la permisiología. Entonces son esos tres elementos que configuran la agenda de gobierno y que claramente Quirós ha puesto en el centro. Se nota que en la primera semana se convirtió en el factotum del poder, del centro de poder de gobierno, y él está poniendo la música. Sí, ahora convengamos también otra cosa que es inevitable hoy día, que muchas de estas cosas, en la ausencia de situaciones mundiales que eventualmente nos afecten, bueno, tienen que ver, básicamente se encapsulan de alguna manera en el país. Pero ¿qué pasa si de pronto tenemos una guerra declarada entre Estados Unidos e Irán, y quién sabe cómo termina, porque está esto empezando? ¿Cuál es qué tanto puede alterar, de alguna manera, cambiar total y absolutamente las condiciones de un nuevo gobierno que entra? Muchísimo. O sea, yo creo que el gobierno tenía un plan. Lo empezó a desarrollar en los primeros 12 días. Podríamos criticar su cuán improvisado o no en algunas materias, etcétera, la focalización que tuvo, etcétera. Pero independientemente de eso, tenía un plan que tenía que ver con lo económico, la seguridad y algunos temas que introdujo durante la transición. Sin embargo, viene el fenómeno de la guerra con un impacto durísimo potencial en la economía. Y en el costo inmediato en la bencina. O sea, la bencina, que afecta al bolsillo directo, y por lo tanto demanda. Yo creo que todo esto es un elemento externo que no estaba previsto, y que frente a lo cual el gobierno tuvo que actuar. Yo creo que es una situación de mucha incertidumbre. O sea, hoy día mismo el presidente Trump dice que hay un acuerdo de conversación con Irán. A lo mejor mañana va a decir que voy a atacar. Entonces hay mucha incertidumbre internacional. Todas las proyecciones anuales se fueron al suelo en términos de la proyección de crecimiento, la proyección inflacionaria al alza.
y por lo tanto para el gobierno es una papa caliente que va a tener que asumir los costos sociales que puede tener. Sí, es bien interesante ese punto porque tuviste que Trump pidió la colaboración de los países europeos más cercanos y todos le dijeron que no. Efectivamente. O sea, es una cosa que no se pensaba que iba a ser así, digamos, y eventualmente puede mirar para abajo y puede mirar al resto de América y decir, oye, ¿y cómo Sí. vamos en la parada? Ahora es interesante que a nivel doméstico esto, porque eso es lo que nos está mostrando el sentido de poder que está llevando a cabo este gobierno. Por ejemplo, señala que va a firmar un decreto para modificar todo lo que tiene que ver con el MEPCO, ¿cierto? El MEPCO, La sí. definición del precio de los combustibles y los subsidios que se le dan, etcétera. Pero convive esto con una declaración que la semana pasada había hecho la presidenta del Senado, que es oficialista, que es de Renovación Nacional, Paulina Núñez, y que dice esto va a ser tramitado por una ley en el Senado. Entonces ahí claramente, primero no hubo diálogo, o sea, claramente ahí no hubo una conversación, se advierte un conflicto dentro de las fuerzas oficialistas y en segundo lugar, el modo de encarar la crisis. El presidente Kast y su equipo opta por la urgencia y por el decretazo en el fondo y la presidenta del Senado opta por el diálogo, la conversación política, el acuerdo. Ahí tú estás hablando de dos tipos de estilo de liderazgo y dos tipos de caminos que está tomando el gobierno y que son muy distintos. Ahora, déjame llevarte a un tema que tú lo conoces muy bien, que también pasó cuando Trump llegó. Una de las primeras cosas que dijo, se tiró contra 2 o 3 universidades emblemáticas, qué sé yo, porque la educación es una cosa que se enseña de forma absolutamente sesgada y que haya. Yo he escuchado mucho a algunas personas que plantean también que hay que hacer algo en educación en Chile en ese sentido, en el sentido relativamente de, oye, tenemos que enseñar las cosas que corresponden y que valen y no estar escritizando toda la cultura. ¿Qué tanto sientes tú que eso puede ser una variable que entre en el país? Podría, yo creo que todavía no va a materializarse, creo yo, o sea, partió la agenda del gobierno de Kast, partió primero con un énfasis económico de seguridad. Lo curioso fue que pese a esa agenda, se introdujeron temas que no estaban en la agenda. Indultos en primer lugar, dijo que no iba a haber y empezó a declararlo el día 2 de su administración. Y el segundo es gratuidad, que también dijo que no se iban a tocar los derechos sociales y tocó el tema de reducir o limitar la gratuidad a menores de 30 años y eso genera un cierto ruido. Entonces ahí empiezas a ver algunos signos asociados al tema. Y lo otro tiene que ver con, a nivel internacional, declaraciones del gobierno de Chile asociados a temas de género y temas de diversidad sexual, LGTBI, particularmente una declaración en la OEA. Entonces tú empiezas a ver algunos signos de que este tema va a estar. Ahora, yo creo que es difícil porque primero hay una ley, todo lo que tiene que ver con discriminación de género, etcétera. Hay una ley asociada que las universidades están implementando, por lo tanto, no veo en el corto plazo así como que puede hacer un decretazo para cambiar esas condiciones. Y en segundo lugar, yo creo que comprarse el conflicto con los estudiantes es levantar esferas de conflicto que a lo mejor no es necesario que tenga. Oye, y una cosa que ha dado vueltas por todos los gobiernos en los últimos 15 años, el tema constitucional, ¿lo ves No, viable o lo ves total y absolutamente la constitución queda como está y chao? sí, yo creo que no va a haber grandes reformas en eso. A lo mejor más adelante puede partir con una reforma política, a lo mejor,
pero yo veo que no están las prioridades, por lo menos ni políticas, en la oposición o en el gobierno, ni el oficialismo tampoco. Oye, cuando hay estos cambios de presidencia tan trascendentales al cambiar total y absolutamente ideológicamente quién llega y quién va, como pasó con Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en un momento dado, en fin, pero ahora que vuelve a pasar de esta manera, ¿qué sientes tú que ocurre? ¿La gente simplemente escoge a otro o le da chance? ¿No? ¿Vale? Dice, oye, yo doy a la oportunidad. O sea, yo creo que, a ver, lo que muestra la opinión pública, el análisis de la opinión pública de la encuesta es que el darle la oportunidad cada vez es más estrecho. Es decir, antes tú tenías unos 6 meses en donde el gobierno podía gestionar los primeros meses para activar su gobierno. Hoy día hay menos tiempo político. De hecho, además, las encuestadoras están semana a semana haciendo el tracking y por lo tanto se torna muy sensible la epidermis de la opinión pública a lo que el gobierno hace. Yo creo que la luna de miel va a ser muy corta y que efectivamente la opinión pública va a estar mirando con mucho ojo. De hecho, en una semana algunas encuestas empiezan a mostrar una caída, una baja, y esto se debe a la acción del gobierno en algunas materias. Qué bueno que mencionaste ese concepto de luna de miel, porque siempre se ha hablado de luna de miel en la política, que básicamente significa que todo presidente o presidenta que llega, el pueblo le da una chance para que pueda hacer las cosas que prometió, se empiecen a edificar cosas nuevas, haya pavimentación, se acabe con los problemas de seguridad y le dan la chance. Y hasta que eso... Bueno, pero ¿qué viabilidad crees tú que tiene esa lógica? Va a depender mucho de varias situaciones. El plan original parece ser del gobierno, por lo que uno ve, es que estaba muy fuerte en el tema de seguridad, de demostrar que estábamos accionando y saliendo a la calle. Esto de empezar a construir la zanja, estos operativos, que ya el gobierno anterior lo había hecho, bueno, hacerlos más seguido, etcétera. Y por lo tanto generar la sensación térmica de que tú estás viendo un gobierno que, su lema lo indica, trabajando para usted, que está saliendo, accionándose. Sin embargo, yo creo que el tema económico depende de cómo se solucione. Esto está en Noticia en Desarrollo, depende de si va a continuar la guerra o no. Si tenemos una guerra larga, yo creo que va a ser muy complejo para el gobierno. ¿Por qué? Porque eso va a afectar al bolsillo directamente. Si se acaba el conflicto en 5 días, como Trump está prometiendo, a lo mejor se resuelve y el gobierno va a tener más posibilidades. Pero esto tiene un efecto directo, o sea, una situación del petróleo al alza va a afectar el bolsillo. Estamos hablando de un aumento brutal de la benzina, por lo tanto inflación, por lo tanto la percepción de la gente de decir que vino un gobierno y no me resolvió el problema va a ser muy alta y por lo tanto y por último, la aprobación va a caer. Voy a aprovechar lo que están hablando de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Ahí tú sientes de que el país o el presidente tiene que tomar posición. Yo creo que la política exterior chilena tradicional ha estado muy asociada a que a nosotros no nos interesan los conflictos internacionales, porque perjudica la economía, perjudica la política de derechos humanos, perjudica la estabilidad global y que es el gran asset, el gran activo para el comercio internacional. Un país tan abierto como Chile requiere importación y requiere exportación y una economía funcionando en el nivel mundial. Por lo tanto, Chile, si fuese coherente, debería declararse neutral y propiciar mecanismos para resolver el conflicto. Bueno, una última cosa que te quiero preguntar. ¿Hay alguna novedad, llamémoslo así? ¿Sientes tú que
hay algo que el presidente Kast debiera hacer, que probablemente ya lo ha dicho o no lo ha dicho, pero hay algo que tú ves que pueda tener interés ese sector para hacer y que pueda generar algún tipo de polémica. Sí, mira, hasta el momento es bastante una crónica conocida. Ajá. El gobierno parte con Independiente, todos los gobiernos anteriores han hecho la misma apuesta, sacar a los partidos y meter Independiente. Todos los gobiernos anteriores fracasaron en ese ejercicio. Entonces, sería interesante que a lo mejor un gobierno así apostara por una postura que funciona. El segundo elemento, que todos los gobiernos anteriores critican duramente al pasado, Sí. Y no hacen políticas, comillas, de Estado. Sería interesante, por ejemplo, ahí tú lo vas a ver en una decisión muy concreta que, según el presidente, viene pronto, que es apoyar a Bachelet o no. Si el presidente Kast termina apoyando a Bachelet, ahí estaría haciendo algo distinto, ahí estaría rompiéndola. ¿Por qué? Porque estaría saltándose el límite de esta polaridad, oposición, La simbología del adversario. O sea, eso rompería. Ahí estaríamos viendo una figura distinta. No, además, convengamos, yo lo he dicho otras veces acá, tiene ciertas ventajas nombrar a Bachelet para el presidente Kast. En primer lugar, saca a una persona físicamente de su país, de allá, y la persona, una vez que está allá, no puede hablar solamente de su país y de la política que pasa, por lo tanto, de alguna manera también la bloquea en términos comunicacionales. Así es que no sería una cosa solamente por llevarla allá, sino que es por sacarla de acá. Sí, pero yo creo que simbólicamente para un gobierno que dice que va a hablar para todos los chilenos, que va a construir políticas de es un gesto realmente sería un gesto novedoso, sí. Muy contraintuitivo para lo que es hoy día este sector político. Claudio, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias, y bueno, vamos a estar conversando a medida que el presidente Kast ya tiene ordenada toda la situación para iniciar su gobierno, que ya técnicamente partió, pero hay montones de cosas que están pasando en el mundo y que desgraciadamente te golpean sí o no. Así es. Así que muchas gracias, Claudio. Gracias a usted. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.